Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema la evangelización de los niños. Habíamos visto en el programa anterior cómo el Señor le dijo a los discípulos: dejad a los niños venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Habíamos hablado cómo Dios desea que los niños le conozcan a Él y su mensaje, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, también son para los niños. Y una de las cosas importantes a entender que habíamos visto en el programa anterior es ciertas características de los pequeños que lo hacen receptivos a el mensaje de Dios. Los niños poseen curiosidad. Ellos hacen preguntas que muchas veces aún los niños pequeños dejan perplejos, dejan asombrados a los mayores. ¿Cómo hizo Dios las montañas? ¿De dónde vengo? ¿Qué es el cielo? ¿Dónde vive Dios? Los niños tienen curiosidad y esto es una gran oportunidad para poder presentarle la palabra de Dios. También los niños poseen un corazón humilde. Fíjese la diferencia. Un adulto tiene la tendencia a tener un corazón orgulloso. Sin embargo, el niño es humilde por naturaleza y tiene un corazón predispuesto a escuchar a Dios. También los niños poseen una imaginación envidiable. Ellos pueden pensar en las cosas de Dios sin necesidad de encontrar y comprobar el porqué de cada cosa. Además, los niños no son desconfiados, tienen una tendencia a la dependencia, a una avidez por los regalos, a una memoria retentiva, no han endurecido su corazón. Bueno, todas estas son características de los pequeños, de los niños, que los hace receptivo al mensaje de Dios. Por eso el Señor hablaba de que una persona, para poder conocer el reino de Dios, para conocer las cosas de Dios, tiene que hacerse como un niño. Porque todas estas características están presentes en un niño. ¿Usted sabía que el 75% de las personas que reciben a Cristo en su corazón lo hacen antes de cumplir los 14 años de vida? De tal manera que, si uno piensa en esto, puede ver cómo es importante llegar en los primeros años de la vida con el mensaje de salvación, con las buenas noticias de Dios, al corazón de la niñez. A veces no se comparte el Evangelio con los niños porque se presentan distintas argumentaciones, como que los niños no pueden comprender las verdades abstractas, como también algunos padres que piensan que sus hijos son tan buenos que no son pecadores. Sin embargo, la Biblia claramente habla de la naturaleza pecaminosa y esa tendencia natural al pecado que tenemos todas las personas, los niños también. A veces podemos argumentar diciendo que no sabemos cómo compartir el mensaje de Dios a los niños, pero esto no es una excusa, un argumento para decir que no debemos evangelizar a los niños. Otras personas argumentan que hablarles de el infierno, de la realidad espiritual, produce en los chicos miedo, que de esa manera no es bueno compartir el mensaje de Dios. Mire, puede ser que haya personas que compartan de esta manera, es decir, alguna estrategia negativa, pero esto no significa que la evangelización de los niños no debe hacerse. Busquemos la mejor forma de compartir el regalo de Dios, la verdad del cielo, también las consecuencias del pecado, pero recuerde, el mensaje de salvación debe también ser dado a la niñez. También otros padres pueden argumentar que
Ellos envían sus niños a la iglesia y que esperan que la instrucción espiritual la den los maestros de escuela dominical, sin entender que la primera responsabilidad para compartirle de Cristo a los hijos es de parte de los padres. Nosotros tenemos esa tremenda responsabilidad y tenemos que asumirlo como parte de nuestro compromiso delante del Señor. Por eso me gustaría que en este programa, ya que usted se da cuenta de la tremenda responsabilidad que tiene hacia la niñez, que juntos podamos mirar algunos pasos prácticos para preparar el corazón de un niño. El corazón de un niño es como un terreno que se puede regar, cultivar, para que reciba la semilla del Evangelio de Cristo. ¿Se acuerda de Timoteo? Timoteo era un joven que era conocido desde la niñez por su fe sincera. El terreno de su vida había sido trabajado por el testimonio de su mamá y de su abuela, dos mujeres que tuvieron un papel vital en el crecimiento de Timoteo. Allí usted puede leer en 2 Timoteo 1:5, donde dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es por eso que nunca subestime la manera en que Dios puede usarlo en la vida de un niño. Antes de poder hablar a un niño del Evangelio de Cristo, es importante que usted pueda reflejar el carácter de Cristo. Reconozca que los niños aprenden mejor viendo que oyendo, y si usted trata de hablarle el Evangelio, pero en su vida no refleja la vida de Cristo, el Evangelio que habla, entonces los niños no van a entender el mensaje que usted quiere expresar. Por eso, sea un modelo ante sus hijos de las virtudes cristianas como la integridad, el perdón, la paciencia, la humildad y cuantas otras virtudes necesarias en medio de la familia, pero que deben reflejarse primero en usted como mamá o como papá. También es importante en esto de reflejar el carácter de Cristo cuando uno comparte el Evangelio con un niño, reconocer humildemente la necesidad de Cristo que tenemos en nuestra propia vida, de que Él nos transforme a su imagen. Por eso el apóstol Pablo, allí en Tito 2:7, dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Por eso, a veces los hijos no entienden el mensaje de Dios, porque, por más que sean familias aparentemente cristianas, tanto el papá como la mamá hacen su propia voluntad y no reflejan el carácter de Cristo. Entonces, un llamado de atención primero hacia los padres, hacia los familiares, para mirarse a uno mismo antes de querer hablar del Evangelio a un niño. Pero también es importante que usted alabe a Dios en presencia de su hijo, ya sea por alguna bendición específica o por muchas bendiciones recibidas de parte de Dios. Dígale: Señor, gracias por darnos este día soleado, y no esté quejándose por el día nublado. Agradezca al Señor por la lluvia que refresca los campos. Agradezca al Señor por el regalo de la familia en la que puede usted manifestar amor y recibir amor, aprender uno de otro. Toda esta forma de gratitud, de alabanza a Dios, también prepara el corazón de su hijo para escuchar el mensaje. A propósito, algo importante también para hacer con los niños desde que son bien chiquitos es aprender a tocar canciones o a cantar canciones cristianas con su hijo. Nosotros lo practicamos y realmente es de mucha bendición, y Dios también va utilizando todo esto para llegar al corazón del niño. Usted puede comprar en distintas librerías cristianas, ya sean CD, videos u otros elementos que contengan verdades espirituales. Usted puede cantarle himnos, canciones bíblicas con el corazón. No se sienta avergonzado por ello. Cante aún con versículos bíblicos, componga una canción espiritual. Usted dice: yo no soy ningún músico, no importa. La actitud del corazón, así no tenga la mejor voz, todo esto predispone el corazón del niño. Salmo 66, 1 y 2 dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, y ahí está incluido usted también. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza.
Entonces, toque, cante canciones, esté allí siendo parte de este ambiente cristiano en su propio hogar delante de su hijo. También puede usted colocar fotos, cuadros que tengan un contenido espiritual en su casa, quizás en la pieza del niño, o quizás en el baño, en la sala donde juega con el bebé, en el auto, en la cocina, en la heladera, bueno, en cualquier lugar donde usted le parezca apropiado, coloque versículos de la palabra de Dios, porque esto también va a ir trabajando en el corazón del niño. Recuerda lo que hacían los israelitas. El Señor le había dicho allí en Deuteronomio 6, usted lo puede leer desde el versículo 5 en adelante, cuando habla y dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y luego que describe varias cosas, cómo debería ser ese amor. Dice que debían repetirla a sus hijos, hablando en la casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Y luego dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, fíjese cuántas formas que usted va preparando el corazón tierno de un niño para poder escuchar el mensaje de Dios. Al mismo tiempo, usted puede realizar lo que es un tiempo de devocional familiar junto a los niños, junto a su esposo, su esposa, y si usted es un padre solo, también lo puede hacer con sus hijos, un tiempo de devocional, para leer las Escrituras, para hablar acerca de las Escrituras, para estudiar quizás personajes como David, como Pedro, como Ruth, aún como la misma persona del Señor Jesucristo, para analizar algunos proverbios seleccionados, algunas parábolas, o aún para realizar actividades como pequeñas obras o quizás ilustraciones de las historias bíblicas. Todo esto genera un clima hermoso para ir preparando el corazón del niño. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 3:14, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esta era la vivencia de Timoteo en su casa, teniendo un tiempo junto con su familia. Recordemos que él tenía un padre inconverso. Sin embargo, su mamá y su abuela le instruyeron con la palabra de Dios. Además de todo esto, usted puede ir preparando el corazón de su hijo desde pequeño, quizás haciéndole memorizar algunas tarjetitas con versículos bíblicos. Escoja algunos versículos sencillos que los más pequeños los pueden leer o retener. Como por ejemplo, 1 de Juan 4:16, coloque allí en algún papel de cierto color y en forma de corazón, Dios es amor. O quizás Juan 3:16 en un color diferente, en forma de mundo, donde diga, de tal manera amó Dios al mundo. O quizás preparando alguna forma de rama para enseñarle Juan 15:5 sobre yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Seguramente que usted tendrá excelentes ideas, o aún le recomiendo que pueda dirigirse a ministerios que trabajan con la niñez dentro de lo que es el ámbito cristiano, y seguramente que va a encontrar una variedad de materiales importantes para ayudarle en lo que es el trabajo en la vida de sus hijos. Algo más que le recomiendo es que pueda orar en voz alta con y por su hijo. A la hora de la comida, él tiene que entender que usted da gracias por la alimentación que tiene. Es importante encomendarse en las manos del Señor. En tiempo de necesidad o en tiempo de gratitud, el niño debe verle a usted orar y ser agradecido, y aún en tiempos de aflicción también orar. Por eso Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y allí comienza a describir, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ya hemos visto distintas acciones que usted como papá o mamá
o familiar puede hacer con los niños, es decir, desde cantar canciones, leerle porciones de la Biblia, preparar versículos para memorizar, orar con el niño. Pero también es importante que el niño aprenda, porque usted lo tiene como prioridad, el hecho de asistir regularmente a los cultos espirituales, llámese escuela dominical o servicios de la iglesia. Puede ser a los campamentos cristianos o alguna otra actividad en la cual se involucre. Recuerde que la Escritura dice de manera clara: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, también puede practicar algunos juegos creativos que coloquen a Dios en el centro de la mente, aún usando juegos conocidos como el Veo Veo, en el cual quizás usted va en el auto y le desafía a su hijo a ver algo que Dios ha hecho y que comience con cada letra del abecedario. Bueno, esta es alguna de las ideas, pero seguramente, como le decía anteriormente, usted puede ir a una librería cristiana y obtener infinidad de ideas que le pueden ayudar en esto de comunicar el mensaje de Dios a los niños. Algo también muy importante es que usted aprenda el idioma de los pequeños. Puede volverse más y más hábil para comunicarse con los niños cuando se da cuenta de que ellos toman todas las cosas literalmente. Tenga cuidado de no usar términos que puedan confundir al niño o que ellos podrían malinterpretar. Algunas de las frases que por allí decimos nosotros y que los niños pueden interpretar de otra manera. Quizás nosotros decimos: deja que el Señor entre en tu corazón, y el niño interpreta lo siguiente: que hay un hombre grande que tiene que caber dentro de mi corazón pequeño. En lugar de ello usted podría decir: Jesús quiere entrar en tu vida. O por allí uno utiliza la frase: Jesús derramó su sangre, y la interpretación del niño es que su sangre, o sea, la sangre de Cristo, está en algún lugar, en algún recipiente detrás de la casa. En lugar de ello, sería bueno que usted diga: Jesús tenía heridas que sangraban cuando murió en la cruz. O el término literal, el Espíritu Santo, el niño puede interpretarlo como: Dios tiene espíritus que vuelan de un lado a otro y asustan a la gente, cuando en realidad usted debería utilizar y mencionar que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Otro término literal que generalmente usamos cuando hablamos con los niños es: Jesús se levantó de los muertos, cuando la interpretación de los niños es que Jesús estaba dormido en un cementerio. En lugar de ello, es importante utilizar la frase como: Jesús volvió a vivir. Fíjese cuántas expresiones que, si uno no entiende cómo es la forma de interpretar de un niño, uno puede dar por sentado que el niño está entendiendo algo, cuando en realidad lo interpreta de otra manera. Por eso la Escritura dice allí en Proverbios 25:11: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. En estos últimos minutos me gustaría que podamos considerar cómo presentar el Evangelio a los niños. Todos los creyentes disfrutan cuando otra oveja llega al redil, pero mire, nunca debemos presionar o manipular a un niño o a un grande, a ninguna persona, para que haga una oración de salvación. No somos llamados a querer convertir a las personas, sino a compartir el mensaje de Dios, y Dios tiene un tiempo especial para cada uno. Por eso, más aún pensando en los niños, cuidado con querer manipular y hacer que un niño haga una oración de fe si no ha entendido qué es lo que usted le está diciendo. Recuerde, la salvación es pura y exclusivamente del Señor. De la misma manera, nunca debemos asumir también que un niño es cristiano porque es hijo de pastores o es hijo de una familia conocida cristiana. Todo niño necesita escuchar el Evangelio y nunca creer que ya es un hijo de Dios. Pero también pueden darse algunos casos en los cuales los niños quieren orar de nuevo y uno le dice: tú ya hiciste esta oración. Mire, no desanime al niño que quiere orar para recibir la salvación diciéndole: tú ya lo hiciste, y tú ya hiciste esta oración la otra vez. Quizás no comprendió cabalmente lo que hizo, o el significado de ser salvo, o el niño hizo la oración solamente para agradar a su maestra de escuela dominical, porque los otros amigos estaban haciendo y entonces él también levantó su mano. Por ser quizás considerados complacientes, ser una mejor persona, entonces la persona hizo esta oración o esta decisión. Pero si un niño le dice: quiero recibir a Cristo, considere bien si es que realmente
había entendido la salvación o había algún punto que no había comprendido bien. Entonces, ¿cómo hacemos para presentar el Evangelio a los niños? Bueno, necesitamos entender algunas grandes verdades para hacerlas simple a sus oídos y a su corazón. En cuanto a Dios, es importante que entienda que Dios creó todo lo que hay en el mundo, que está incluido el ser humano, que está incluido el niño, que Él le ama de una manera grandiosa y siempre le va a amar. Esto debe saber un niño. Entonces, cuando hablamos de Dios, debemos establecer su autoridad. Él es el creador, Él hizo todo lo que uno ve y puede imaginar. Allí usted puede señalarle las maravillas naturales a el niño, árboles, pájaros, la lluvia, los océanos, las estrellas, el sol, bueno, todo esto, porque Él es el creador, Él tiene la autoridad. Pero también establezca en cuanto a Dios su carácter, el carácter es amor. Él ama a todas las personas, sin importar lo que hagan, y Él te ama a ti. Usted puede decirle al niño, Él te ama a ti en forma muy personal. Recuerda lo que dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces, en cuanto a Dios, es importante que vea a Dios su autoridad como creador y también su carácter lleno de amor. Otra gran verdad que el niño debe aprender es en cuanto al pecado. Explíquele el pecado heredado, de que nacemos con un deseo natural de agradarnos a nosotros mismos en lugar de agradar a Dios, haciendo lo que es correcto. Allí en Salmo 51:5 dice, aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, es importante que el niño entienda que existe un problema entre él y Dios. Ese problema se llama pecado. Y es importante aclarar el concepto de pecado, que es cualquier cosa que piensa o haga que no agrada a Dios. El pecado es hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Y usted seguramente tendrá ejemplos como para hacerle notar al niño. Pero no solamente explique el pecado heredado, sino que explique los hechos de pecado. Cuando crecemos, todos escogemos pecar. Decidimos desobedecer a nuestros padres. Cualquier cosa que pensamos, digamos o hagamos que no agrada a Dios es pecado. Hay un versículo lindo en Santiago 4:17 que dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el niño debe entender en cuanto a Dios, entender en cuanto al pecado, pero también entender en cuanto a Cristo, a la ofrenda que hizo Cristo por el pecado. Es importante que entienda quién es Jesús, qué vino a hacer Jesús en la tierra, cómo Él vivió en un cuerpo humano y creció, igual que el niño, igual que usted también. Es importante que entienda que Dios el Hijo vino a ayudarnos porque Él nos ama. Y allí usted puede mencionar un versículo tan conocido como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, es importante que entienda quién es Jesucristo, qué hizo en la tierra, pero también cómo Jesucristo era santo, diferente a nosotros porque era santo. Él nunca había pecado. Esto es importante que el niño entienda, que Jesucristo es perfecto, que Jesús nunca ha pecado porque Él es Dios. Entonces, la ofrenda por el pecado. Allí mostramos a Jesucristo viniendo, ocupando el lugar allí en la cruz. Y usted tiene que hablar de la muerte y resurrección de Cristo también, cómo el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero Él también hizo algo que nunca nadie ha hecho, regresó a la vida, es decir, volvió a vivir, resucitó. Jesús sabía que nuestro pecado nos iba a separar de Él. Ese es el castigo por nuestros pecados. Jesús no quería que estuviéramos separados de Él, así que murió por nuestros pecados. Luego pusieron al Señor Jesús en una tumba, que era una cueva, y Él volvió a vivir. Él, después de mostrarse resucitado, volvió al cielo. Entonces, allí tiene que mostrar también la necesidad que todos tenemos. Necesitamos un Salvador por el problema del pecado. Necesitamos confiar, depender del Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que el niño tiene que hacer es creer que Jesucristo ha muerto en la cruz por sus pecados, que es pecador, y que también Jesucristo le quiere limpiar todos sus pecados y darle el regalo de la vida eterna.
Entonces, todas estas cosas son necesarias al presentar el Evangelio. Sí, a cualquier persona, pero estamos hablando en relación a los niños. Hay que aclarar muy bien qué significa creer. Esta palabra es confiar, es depender. Hay que hablarle y asegurarle lo que Jesucristo nos da cuando le pedimos perdón de nuestros pecados. Vida eterna, sí, no iremos al infierno por nuestros pecados, viviremos por siempre en el cielo. Mientras tanto, Dios nos va a ayudar a vivir una vida diferente mientras vivamos en la tierra. Todo esto es importante que el niño sepa. Fíjese qué privilegio que tenemos como padres de poder transmitir este mensaje glorioso en primer lugar a nuestros hijos. Vuelvo a repetir, es muy importante que usted vaya adecuando su vocabulario para hacer un vocabulario acorde a los niños. Le menciono algunas cosas para que tenga en cuenta. Cuando usted hable de resucitó, quizás el niño no entiende, diga regresó a la vida. O cristianos, diga gente que ha confiado en Jesús como Salvador. O en vez de iglesia, diga un grupo de gente que ha creído en Jesús como Salvador. En vez de usted hablar de perdonar, ¿por qué no dice no estar enojado con alguien por haber hecho algo malo? O en vez de evangelio, hable de las buenas nuevas de Jesucristo, quien murió por uno en la cruz. En vez de usar la palabra culpa, puede decir sentirse mal por haber hecho algo que sé que está mal. O en vez de corazón, decir la parte de mi ser que decide lo que quiero hacer. O en vez de cielo, un hogar para siempre con el Señor Jesús, donde va a haber gozo y alegría. Mire, tantas palabras que uno debe ir aprendiendo de cómo utilizarla apropiadamente para llegar en el vocabulario del niño a su corazón. Entonces, terminando en esta oportunidad, recuerde lo siguiente. La salvación es una obra sobrenatural de Dios. Usted no es responsable de la salvación de nadie, ya sea un adulto o sea un niño. Su responsabilidad es sembrar la palabra de Dios, compartir la semilla de la verdad acerca del Salvador. Al plantar la semilla, pida al Señor que caiga en un terreno fértil, un corazón fértil, como puede ser el de su hijo. Que reciba esa semilla, que eche raíces, que lleve frutos. Pídale al Señor que ese sea el resultado en la vida de sus hijos. Por eso, si usted como padre se da cuenta que no ha estado a la altura de lo que sus hijos necesitan, ¿por qué no le dice, Señor, perdóname, ayúdame a ser la persona que refleje el carácter de Cristo de tal manera que pueda hablarle a mis hijos, o si ya es una persona mayor a mis nietos, o si tiene otros niños en la familia, que pueda usted hablarles del mensaje más glorioso, el del Evangelio? Y si usted se da cuenta que como padre no puede transmitir nada porque no tiene a Cristo, ¿por qué en este mismo momento no le dice Jesucristo, entra en mi corazón? Vi todo lo que implica una vida nueva, un corazón nuevo. Y me doy cuenta que no puedo dar a mis hijos porque yo no tengo ese corazón nuevo. Entonces, ¿por qué no le dice Jesucristo, entra en mi corazón? Para que yo pueda compartir también con mis hijos el mensaje glorioso. Que Dios le bendiga abundantemente. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.